esta computadora. Ahí está grabando, ¿no? Sí, sí, Perfecto. Bueno, vamos a empezar con Marx, un pensador que está también en el origen del pensamiento sociológico, muy importante, muy complejo también, porque el pensamiento marxista, acá vamos a empezar a ver hacer algunas consideraciones sobre lo que se conforma como una tradición de pensamiento que lo hace más complejo todavía. Y vamos a trabajar vamos a dedicarle dos clases al marxismo. En esta primera clase vamos a ver los lineamientos generales, vamos a ver también cuáles son los fundamentos, digamos, del pensamiento, cómo lo podemos ubicar también dentro de la tradición sociológica. Y en la clase del próximo martes vamos a profundizar en los temas centrales. Hay una cuestión que hay que aclarar, ¿no? Que es que para el caso del marxismo, al ser un pensador clásico, ¿no? Con un pensador clásico importante, digamos, que permite muchas lecturas, y digamos, a lo largo del tiempo se ha conformado lo que nosotros podemos denominar una tradición de pensamiento, que atraviesa gran parte de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Gran parte del siglo XX. Digamos, y sigue teniendo vigencia porque se va leyendo de distintas maneras y sigue habiendo producción, digamos, dentro de esa tradición. Eh, Habría que aclarar, cuando nosotros decimos que hay un canon, digamos, dentro de esa tradición, es que hay como una serie de textos y en relación a esos textos hay como elementos o núcleos teóricos que son fundamentales. Ahora, el canon no es estable, eso es lo importante. El canon no es estable, sino que se va modificando según las circunstancias históricas. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay textos que se leen en el siglo XIX, digamos, cuando fueron escritos y publicados, y después se dejan de leer, y textos que se escribieron en el siglo XIX y que tuvieron una difusión limitada o que no fueron editados, se empiezan a leer. Acá Horacio Tarcus dice que cada época, en relación al canon, ¿no? El canon marxista, que no es solamente el marxismo, hay otros cánones en otros campos, pero dice que cada época histórica recompone el corpus de las obras legadas por por un autor, conforme digamos, se aborda con renovados interrogantes. Ciertas obras, digamos, que son canónicas en un tiempo histórico, pasan a un segundo o tercer plano. Eso es interesante estudiar eso, digamos, ¿no? Mientras que otras, que son laterales antes o ayer, ocupan hoy el centro del canon de lectura. Entonces, y eso ha pasado mucho con el marxismo. Hay textos del siglo XIX, ya vamos a ver, de cuando fueron escritos, que no tuvieron, digamos, la repercusión que tuvieron en el siglo XX. Y hay textos que son rescatados, digamos, y que se incorporan al canon. ¿Qué quiere decir esto? Que hay textos, por ejemplo, del joven Marx, que son más filosóficos y que el autor dejó de lado, porque eran como preparatorios y, bueno, fue absorbido por otras circunstancias y fueron rescatados después, ¿no? Por ejemplo, un texto como La ideología alemana fue publicado recién en 1930, digamos, mucho tiempo, más de 40 años después de fallecido el autor, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el canon, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿no? Y nosotros, una de las formas de abordar estas dos clases van a ser con referencia a un canon, ¿no? Vamos a hablar no de todos los textos porque es imposible, pero sí, cuando hablemos de los fundamentos, vamos a decir, bueno, esto está planteado en este texto, digamos, y ahora vamos a hacer enseguida vamos a ver cuáles son, digamos, y qué circunstancias tuvieron, ¿no? Porque también eso es importante. Entonces, bueno, entonces hay un canon. El canon es inestable, digamos, por definición, sino que se va estableciendo según las circunstancias y los contextos de lectura, digamos, y de acuerdo a los cambios políticos. Eh, Hay también, en el caso del marxismo, ha habido, ya vamos a ver de qué se trata, sobre todo en el siglo XX, centros de poder, ¿no? Como por ejemplo en la Unión Soviética, Moscú, o China, Pekín, que, digamos, les interesaba una visión, una lectura del marxismo, y esa se transformaba, por ser un centro de poder, en cierta forma en la lectura dogmática, ¿no? Pero bueno, hay otros textos que se salen, digamos, de ese canon impuesto y, bueno, permiten otras lecturas, ¿no? También ha habido lecturas, bueno, ya vamos a ver quién era Marx, ¿no? Marx era un pensador europeo, alemán, nacido en la zona de Renania, en el oeste de Alemania, la zona industrial, digamos, más cercana a Occidente de Alemania, y junto con Engels, que también era de allí, bueno, ellos elaboraron, digamos, los textos en distintas circunstancias, ¿no? Muchos fueron publicados en periódicos, siguiendo distintos avatares. Y la visión, digamos, es, bueno, desde el centro del mundo europeo que está viviendo la revolución industrial. Entonces, las lecturas que se hicieron después de otros lugares, como por ejemplo de América Latina, son diferentes, ¿no? Pero también, al ser tan importante y complejo el pensamiento, permitió esas lecturas, digamos, ¿no? Por lo menos de América Latina. Acá hay otro punto, que es que el marxismo es una tradición de pensamiento. Esto se relaciona obviamente con el canon, pero conviene diferenciar, digamos, distintas etapas. Hay un marxismo clásico que fue elaborado por Marx y por Engels, también un pensador alemán, como les dije recién, al igual que él, los dos de la misma región. Digamos, que es cuando se elaboran los principales núcleos teóricos, ¿no? Sobre todo Marx, digamos, es quien elaboró, digamos, el núcleo, digamos, de esta tradición. Ahora, después, en el siglo XX, hay un marxismo que en cierta forma se vincula de otra forma con el poder, porque digamos, se produce una revolución en Rusia en 1917 y surge un nuevo Estado que es la Unión Soviética. Y allí, bueno, hay otra relación, digamos, de otro contexto, y se puede hablar de otra corriente, digamos, que se diferencia en muchos aspectos del marxismo del siglo XIX, porque es otra de las circunstancias que tiene que ver con el leninismo. Autores como Lenin y Trotsky, que fueron, digamos, agentes y participantes en la Revolución Rusa. Después, los marxistas de Europa Central, digamos, que también vinculados a la Revolución Alemana de 1919, la Revolución Espartaquista, como Rosa Luxemburgo, que fue, digamos, asesinada en el curso de esa revolución, junto con Karl Liebknecht. Y bueno, y muchos autores, digamos, del centro de Europa, de Europa Central, que conformaron también una tradición diferenciada. Y después tenemos también ciertas variantes teóricas ya avanzado el siglo XX, donde por ejemplo está la Escuela de Frankfurt, donde hay
un cambio importante porque hay más hincapié o se conoce más, se indaga más el tema de la cultura, la legitimación, digamos, del poder en las sociedades capitalistas, las sociedades de consumo, ¿no? Entonces, ya no es el núcleo, digamos, de la formación de una clase obrera, digamos, de la revolución industrial, que es más el marxismo del siglo XIX. Y después, bueno, después en la segunda mitad del siglo XX están los procesos de descolonización y están las lecturas que se hacen desde América Latina. Hay autores marxistas latinoamericanos, como Mariátegui, el profesor Hugo ha trabajado sobre ese tema, ¿no? Digamos que son otras lecturas, ¿no? Pero bueno, hacen a esa tradición, ¿no? Entonces, hay lo que un autor llama el marxismo clásico, que es Perry Anderson, diferencia el marxismo clásico del marxismo occidental, ¿no? Y el marxismo occidental tiene que ver, ¿no?, con esta llegada al poder y tiene que ver con el giro, digamos, hacia la indagación de la cultura, que supuestamente en el marxismo clásico estaba más, que no es tan así en Marx, está más centrado en la economía. Pero bueno, eso lo vamos a aclarar. Después hay otra cuestión, además del canon, además de que es una tradición, digamos, muy diferenciada internamente, y que tiene que ver con esto de la llegada al poder, es también un ideal político, el marxismo, que también se lo puede denominar, en algunos casos se lo denomina como comunismo. Es un ideal, digamos, es un ideal político plasmado en forma diferente en tiempos y lugares diferentes, ¿no? Hay una contraposición entre lo que ha sido el ideal, digamos, el componente utópico, y después cómo se plasmó en la realidad, y eso ha generado, digamos, controversias, ¿no? Porque se conformó como centro en distintos centros de poder, yo les mencionaba la Unión Soviética, China, pero sobre todo en lo que es la Unión Soviética y, digamos, con el liderazgo de hombres como Stalin, ¿no?, que instauraron un sistema totalitario, digamos así, que tiene sus controversias ese término, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, hay digamos, después resultó que se cometieron crímenes y bueno, hay como una disociación entre lo que sería el ideal, digamos, cómo se plasmó en algunos determinados lugares y momentos, y la contraposición entre lo que sería el marxismo y el socialismo real, ¿no?, digamos, el que se introdujo en la Unión Soviética y en la Europa del Este cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese régimen va a durar desde 1917 en la Unión Soviética hasta 1991. Hay un micrófono por ahí. No sé si... Hay un micrófono que está abierto. Creo Profe, que hay dos Victoria, micrófonos Creo abiertos. que es el micrófono abierto. Victoria Ricarte. A ver. Ahí está. No me gusta hacerlo. Bueno, entonces, también hay cuestiones, ¿no?, ligadas al comunismo en el poder, ¿no?, que remiten a Marx, digamos, más lejano, porque Marx, eso también hay que decirlo, hace una teorización, digamos, de la sociedad y de la economía, ¿no? Uno de los libros más importantes que él tiene, son de varios tomos, es El Capital, que analiza el funcionamiento del capitalismo, ¿no?, como sistema, y bueno, y es un analista de la sociedad. Él no fue un teórico del poder, de hecho hace una crítica al Estado, pero no fue un teórico del poder porque ni siquiera estaban completamente conformados los partidos obreros, digamos. Él trabajó en eso, digamos, pero
Eso va a ser más la historia del siglo XX, ¿no? La de los partidos obreros organizados y del comunismo en el poder. Y eso, bueno, también ha sido conceptualizado por algunos autores como una religión política, es decir, que es un tema también muy complejo, que es que el comunismo se instaura en el poder y tiene, digamos, establece un dogma, establece una verdad, establece un grupo de poder, una burocracia partidaria, así de partido único, que es el que administra ese legado, ¿no? Y lo hace, digamos, de forma que conviene al mantenimiento de ese poder. Bueno, y la utilización, digamos, de los símbolos, digamos, del comunismo junto al culto a la personalidad de determinados líderes, llevó a algunos autores a hablar de, bueno, esto es también tiene que ver con el totalitarismo, una religión política, ¿no? Eso también es parte, digamos, de esta historia, ¿no? Digamos, que no es solamente una elaboración teórica, sino que siempre tuvo un componente, digamos, de transformador, digamos, de la sociedad, un componente también utópico, digamos, de un lugar hacia donde tiene que ir la sociedad. Así fue pensado. Y eso, digamos, cuando se materializó en la realidad, tuvo, digamos, un contraste, digamos, con ese ideal, digamos, según el lugar, digamos, donde uno se sitúe, ¿no? Bueno, acá nosotros usamos, esta es una compilación de un autor que se llama Tarcus, Horacio Tarcus, un autor argentino, que ha hecho una selección precisamente de lo que sería el canon, digamos, ¿no? No están, digamos, los textos están completos, salvo el Capital, que son varios volúmenes, pero los demás, hay toda una serie de textos que no son muy extensos y están completos en esta compilación. Y, digamos, los textos que selecciona son, por ejemplo, sobre la cuestión judía, que ya vamos a hacer referencia a él, a ese texto, que es de 1843. De esa época datan eh, los primeros textos. En ese 1843, Marx era nacido en 1918, o sea que era muy joven, todavía tenía 20 y pico de años. Después, contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hegel, ya vamos a ver, es una importante fuente, digamos, del marxismo, ¿no? Y de Marx, porque Marx asistió a las clases de Hegel, cuando Hegel, filósofo alemán muy importante de la generación anterior, asistió a sus clases en Berlín. Después, otro texto muy importante, las tesis sobre Feuerbach. Feuerbach, también un filósofo alemán, de 1845. Después, esto digamos, no es para hacer una lista así erudita, digamos, de datos, sino que tiene que ver con el canon que hablábamos recién, digamos. Estos textos tienen toda una historia, se han leído en el siglo XIX, algunos no tanto, otros han quedado ocultos, otros se rescataron después, y otros se han leído en el siglo XX y otros se siguen leyendo hoy. Ya vamos a ver por qué. Después está el Manifiesto Comunista. Ese texto es muy importante, que hoy lo vamos a analizar. La primera edición no es de 1872, es de 1849, si no me equivoco, o 1850, pero contó con muchas ediciones y muchos prólogos, ¿no? Y fue traducido a varios idiomas, a muchísimos idiomas, y se ha expandido por el mundo. De hecho, hay un historiador que se llamaba Hobsbawm, que dice que se puede rastrear la difusión del comunismo en el mundo haciendo un registro de las ediciones del Manifiesto Comunista. Manifiesto Comunista, escrito en alemán, se tradujo al inglés, al francés, al danés, al polaco, al ruso, al castellano, todos los idiomas, y después se siguió traduciendo. Entonces, es un libro muy leído. Aparte, es como un panfleto, ya vamos a ver
cómo surgió. Es muy corto, pero es una síntesis muy buena del pensamiento de Marx. Es decir, que si ustedes quieren tener un panorama, digamos, del pensamiento social, digamos, de la visión de la sociedad del marxismo, es un texto muy pertinente para eso, porque en vistas, digamos, de la complejidad que tienen otros textos, este texto es muy simple de leer, ¿no? Es muy ameno y tiene mucha potencia en las imágenes, ¿no? Es muy denso en ese sentido, pero se comprende perfectamente, digamos, para los que yo no me considero especialista en el marxismo, pero, digamos, pero lo recomiendo si uno quiere entrar más o menos en ese corpus, digamos, que es tan complejo. Después, vamos a hacer también referencia a este texto, Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Es un prólogo, en realidad era un proyecto de investigación que termina siendo un esquema, digamos, un esquema, digamos, un esquema de un proyecto de investigación que finalmente no va a ser realizado, pero que va a ser en cierta forma realizado en el estudio del Capital. Capital, que es una obra póstuma también. Tiene 8 volúmenes el Capital y fue publicado solamente la primera parte cuando vivía Marx y después en ediciones sucesivas se fue completando cuando ya había muerto. También un libro muy traducido, muy complejo de leer, pero tiene algunos núcleos que son fundamentales que nosotros en la próxima clase lo vamos a trabajar. Después me salté ¿no? El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ese también es un texto muy interesante, pero es de la coyuntura política de Francia. Y es un texto bastante sarcástico, ¿no? Porque tiene que ver con el nieto de Napoleón, que se hizo con el poder a mediados del siglo XIX en Francia y transformó lo que era la Segunda República en el imperio, ¿no? Finalmente Napoleón va a ser derrotado por los prusianos y va a tener que abdicar, ¿no? En la guerra franco-prusiana de 1871, ¿no? En lo que dio origen al imperio alemán. Y bueno, y Marx analiza, ¿no? la coyuntura, analiza los imaginarios políticos, porque es un líder de tipo populista, ¿no? Luis Bonaparte. Y es un texto, digamos, que analiza esa coyuntura y recurre, digamos, a una serie de imágenes que son, digamos, muy potentes, digamos, y es un texto también muy lindo de leer, porque Marx era, digamos, un polemista muy avesado y había escritos que eran sumamente teóricos y abstractos y otros sumamente contundentes y, digamos, destinados a la polémica, ¿no? Y bueno, este es como un ensayo que tiene que ver con eso. Después, bueno, El Capital, como les dije recién, es un libro también fundamental, en varios tomos, donde analiza el funcionamiento del capitalismo. Después, la Guerra Civil en Francia, de 1871, analiza precisamente la coyuntura de la caída de Luis Bonaparte, en el contexto de la derrota con los alemanes, y la instauración en París de la Comuna de París, que fue un gobierno obrero que duró muy poco, digamos, que fue también una experiencia de gobierno comunista, y bueno, y ahí lo analiza. Después, la crítica al programa de Gotha. Gotha es una ciudad alemana y el programa era una reunión, digamos, de la socialdemocracia alemana y se planteaba como una fusión, pero bueno, hay cuestiones teóricas. Y después, El porvenir de la comuna rural rusa es un texto muy corto que pone la mirada en Rusia, digamos, que ahí fíjense cómo opera el canon. Este texto, si no se hubiese producido la Revolución Rusa en 1905, que fracasó, y después la de 1917, tal vez este texto hubiera quedado en un archivo, digamos, ¿no? Y sería objeto de estudio por parte de los eruditos. Pero sin embargo, como después Rusia se transformó en centro, digamos, del poder comunista
a nivel europeo y mundial, cualquier texto de Marx que hiciera referencia a Rusia, obviamente iba a entrar en el canon, ¿no? Así opera, digamos, un canon, ¿no? Tiene que ver con las circunstancias que hacen legible un determinado texto, ¿no? Que lo hacen importante, digamos, para una determinada, digamos, relación de poder en ese momento, ¿no? Obviamente que hay algunos que son invariables, ¿no? Hay núcleos que son invariables. Por ejemplo, en el caso del capital, las cuestiones que tienen que ver con el núcleo teórico del marxismo, eso estarían sí o sí en el canon, digamos, ¿no? Porque hacen el núcleo, ¿no? Bueno, entonces los textos son estos. Bueno, ¿cuáles serían? No, perdón, acá nos adelantamos. Nosotros hablamos de, bueno, de todos esos textos que mencionamos recién, pero hay una cuestión que hay que decir es que, digamos, ningún pensador sale de la nada, sino que siempre está dentro, digamos, está dentro de ciertas corrientes, se sitúa, digamos, tiene que ver con la formación intelectual, con el lugar donde nace, digamos, el lugar, el lugar de pertenencia cultural. Y bueno, uno de los lugares donde, que es yo considero que es el fundamental, es el lugar, digamos, de nacimiento, digamos, intelectual, y bueno, Marx sale en cierta forma de la filosofía alemana. Él se forma y se sitúa en la filosofía alemana, y el origen de sus controversias y de su visión del mundo y de sus primeras polémicas tienen que ver con la filosofía alemana. Él está en ese ambiente y de ahí salió, digamos. Y dentro de esa filosofía, bueno, muy importante, la filosofía de Hegel. ¿Por qué Hegel? Porque Hegel tiene una filosofía de la historia, que también es fundamental en el marxismo, y que, digamos, de esa filosofía va a tomar la dialéctica. Y la dialéctica tiene que ver con el conflicto, ¿no? Entonces, es muy importante la base hegeliana, pese a que le da otra orientación, digamos, ¿no? A la que tuvo Hegel, pero Hegel eh, fue muy importante en la visión de Marx y en la forma en que se separa de Hegel, digamos, en el sentido que sigue estando de alguna manera condicionado por Hegel, ¿no? Esa es una fuente. La otra fuente son los trabajos de los economistas británicos como Smith, Ricardo y Malthus. Hay otros también, que son los que crearon la economía, digamos, la economía clásica, digamos, la visión de la economía clásica, o la escuela clásica de la economía, que es la base, digamos, del liberalismo económico, ¿no? La base del liberalismo económico, y que se teoriza, digamos, a partir de un texto, digamos, muy importante, digamos, de Smith, ¿no? De Adam Smith, que se llama La riqueza de las naciones, donde, bueno, se habla, digamos, se teoriza sobre el mercado, el tema de la mano invisible, el tema, digamos, de cómo hay sociedades que se organizan a partir del comercio y de la industria, y otras sociedades más arcaicas, solamente por la explotación de la tierra, digamos, que generan un determinado tipo de orden social, ¿no? Entonces, hay muchas controversias, muchos conceptos, y muchas, digamos, de la visión, digamos, y del conocimiento que va a tener de la economía, ¿no? Y de la economía política, proviene, digamos, de esa tradición, digamos, de pensamiento de la economía clásica, que fue desarrollada por estos autores británicos. Digo británicos porque hay ingleses, hay
escoceses también, y son, digamos, en general de las Islas Británicas. Después, bueno, los socialistas utópicos franceses, ¿no? Que Marx polemiza mucho con ellos y se separa de esa tradición, pero no dejan de aportar el componente, digamos, de crítica de la sociedad y de utopismo, que también están en el núcleo, digamos, del marxismo, ¿no? Del marxismo. Y bueno, y son importantes, ¿no? El tema de lo que sería el socialismo romántico, socialismo utópico, y bueno, el marxismo va a buscar otros fundamentos, por eso se va a autodenominar también en contraposición a ese socialismo utópico, el socialismo científico. Porque consideraba que el socialismo utópico no estaba dando, digamos, con un análisis certero de los fundamentos de la economía, ¿no? Y de la sociedad. Y después la otra fuente es la realidad social de la revolución industrial. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en la formación, cuando hablamos de la formación del pensamiento sociológico, habíamos dicho que, bueno, el pensamiento sociológico se articuló, digamos, como una respuesta a las grandes transformaciones que tenían que ver con el origen de la modernidad en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial. Bueno, el industrialismo y el capitalismo industrial transformaron la sociedad y generaron efectos muy negativos en la calidad de la vida de muchas personas, ¿no? Por las migraciones del campo a la ciudad, por el pasaje de un trabajo comunal a un trabajo asalariado en otro entorno, digamos, todo lo que es el análisis de la explotación, digamos, de la jornada laboral y el hacinamiento, digamos, pues estaban dadas las condiciones para recibir tantas personas en la ciudad, ¿no? Cuando se produce la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, que primero se da. Y bueno, por circunstancias políticas, digamos, Marx terminó viviendo en Inglaterra y murió en Inglaterra. Él, digamos, tuvo siempre problemas en Alemania. Alemania no estaba unificada como iba a estar a partir de 1870 y se movía él, digamos, por distintos lugares. Pero, digamos, el centro de poder alemán era Prusia, y ahí había una monarquía, digamos, conservadora, y bueno, el comunismo y el socialismo estaban como prohibidos. Entonces él tenía que exiliarse, esconderse, digamos, formaba círculos también de exiliados. En esos avatares, en esos itinerarios, también él estuvo en Francia, estuvo en Bélgica, en Francia. Ahí lo conoció a Engels, y Engels era hijo de un industrial renano que también tenía fábricas en Inglaterra, y bueno, Engels le sugirió, digamos, y lo ayudó, digamos, a que se radicara en Inglaterra, y bueno, fueron amigos siempre de que se conocieron, y trabajaron juntos y escribieron juntos, y Engels escribió sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, y eso también fue muy utilizado por Marx, el conocimiento, digamos, del impacto de la revolución industrial en la vida, digamos, cotidiana y en la vida social, digamos, de los obreros en Inglaterra, y eso, digamos, también fue muy importante en el desarrollo de los análisis marxistas, ¿no? La vida, digamos, en la primera revolución industrial. Bueno, en el caso, digamos, cuando hablábamos de la influencia hegeliana, uno de los elementos más importantes es la dialéctica. La dialéctica está presente en la interpretación del sentido de la historia, porque eso también es un componente muy importante del marxismo, ¿no? El marxismo eh, creyó, digamos, que tenía la clave, Marx creyó que tenía la clave de
cómo era el desarrollo histórico. El desarrollo histórico de la humanidad se puede interpretar a partir de una sucesión de etapas que están marcadas por lo que se llama tesis, antítesis y síntesis, que es decir, que dada una institución, surge, digamos, por las contradicciones internas y por su mismo desgaste, digamos, porque tiene que ver con un modelo de devenir, ya vamos a ver qué quiere decir esto. Surge, digamos, una imagen, una institución que la reemplaza y de esa, digamos, contraposición, bueno, va a salir una síntesis y a su vez de esa síntesis va a salir otra institución, otra etapa en donde también por sus contradicciones internas se va a modificar. Y eso es como una idea incesante, digamos, ¿no? Como una idea que tiene que ver con la forma de entender el progreso y la proyección hacia el futuro. Hay, digamos, que digamos, cada etapa histórica es transitoria en el desarrollo de la sociedad, y eso está, digamos, está planteado en Hegel, digamos, ¿no? Hegel lo plantea a nivel, digamos, de las ideas, en relación también de cierta forma, a las instituciones. Él habla de una filosofía de la historia en donde hay también una sucesión, digamos, de formas de gobierno y también de sociedades que se van reemplazando en la cúspide del poder, ¿no? Él dice que la historia empieza en Oriente y culmina en Occidente, ¿no? Está esa idea, digamos, también está en el marxismo, ¿no? La idea del fin de la historia, ¿no? Porque, si bien hay un planteo de como que la lucha es incesante, también se tiene que llegar a la utopía, digamos, que es la sociedad sin conflicto, ¿no? Cuando eso ya lo vamos a ver como lo plantea el marxismo. Pero bueno, el tema es que la dialéctica es un componente muy importante. Además de la dialéctica, que se da en la teoría del desenvolvimiento histórico, que se llama materialismo dialéctico, hay también en el marxismo, y esto también es muy general, pues vamos a ir viendo cómo se dan en los distintos textos, digamos, que no vamos a ver todos, solamente vamos a ver 2 o 3 nada más. Pero bueno, los núcleos son la teoría del desenvolvimiento histórico, que es el materialismo dialéctico, la centralidad del trabajo como autocreación humana, el rechazo del capitalismo, la estructura de la sociedad, también ya vamos a ver de qué se trata, la crítica del Estado, la primacía del ser social sobre lo individual sería, ahí falta completar. Hay también una sociología de la modernidad, en Marx, que eso también lo vamos a ver, y después en la próxima clase el tema de la mercancía, que tiene que ver con el capitalismo, obviamente, y la alienación, que es un concepto también ligado a la sociología de la modernidad. Entonces, bueno, nosotros recién dijimos que uno de los núcleos del marxismo es una teoría de la historia. Entonces, no se puede pensar el marxismo sin ver un desenvolvimiento histórico estructurado por la dialéctica, en donde una etapa, por sus contradicciones internas, es superada y reemplazada por otra etapa. Él habla, y bueno, eso se ve también, por ejemplo, cuando hay una sucesión de modos de producción, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Al modo de producción esclavista le sucede el feudal, y al feudal le sucede el capitalista, y al capitalista el socialista, ¿no? Entonces es como una sucesión de etapas de la organización del trabajo humano. Esa etapa también tiene que ver con el predominio de una clase, ¿no? Porque eso lleva también al tema de la lucha de clases. Eso es importante
consignarlo, la lucha de clases. La lucha de clases tiene que ver también con que ahí se da el predominio de una clase en una etapa histórica, ¿no? Y él lo que más le interesa, que es donde se focaliza, es en el dominio de la burguesía. Y eso, digamos, en el Manifiesto Comunista está muy bien caracterizado. De dónde surge la burguesía, cómo actúa, qué es lo que hace y en qué manera transformó el mundo. Entonces, pero la burguesía finalmente va a ser reemplazada por otra clase que es el proletariado, ¿no? Entonces, bueno, en el periodo feudal había una nobleza feudal que era la que acumulaba los beneficios del poder y de la estructura de la sociedad. Y siempre en la historia ha habido una contraposición, siempre ha habido una lucha de clases. La lucha de clases es el contenido social de la dialéctica filosófica de Hegel, ¿no? O sea, lo que para Hegel es la dialéctica como contraposición de ideas, ¿no? Eso de la tesis, la antítesis y la síntesis. En Marx, él lo plasma en la lucha de clases, ¿no? Y también, ¿no?, en la superación de los estadios. Después hay otra cuestión muy importante que es la centralidad del trabajo como autocreación humana. Entonces, acá viene que la sociedad y el hombre, lo que la sociedad hace es a partir del trabajo, digamos, y lo que le da forma a la sociedad es el trabajo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una imposición por fuera de lo que puede hacer la sociedad. Es como que la sociedad se explica por la sociedad misma, ¿no? Y, digamos, eso tiene que ver con otro componente de la teoría, que es la centralidad del valor trabajo. Es decir, que la riqueza de una sociedad es producto del trabajo, no de todos los factores de producción, ¿no? Porque en la teoría clásica, en la economía clásica, bueno, se habla de la tierra, digamos, del capital y del trabajo. Él dice, no, lo central es el trabajo. Lo que hace el capital es extraer, digamos, una plusvalía, digamos, del trabajo, pero el valor es generado por el trabajo. Entonces, acá tendríamos que poner el valor trabajo. Otra cuestión fundamental, digamos, que sea el texto canónico que sea, hay también un rechazo, obvio, digamos, una crítica al capitalismo. Entonces, el capitalismo es algo negativo en la historia humana, pese a que ya lo vamos a ver cuando veamos el manifiesto comunista, pese a que Marx reconoce el valor transformador que ha tenido para la sociedad el periodo de la burguesía, porque eso también está dentro del pensamiento marxista, es decir, una etapa no puede saltarse otra, digamos, o sea, no puede haber proletariado si no antes no se crea una sociedad industrial, ¿no? Entonces, en cierta forma, lo que hace la burguesía es dar origen al proletariado y esa contraposición. Pero es una etapa necesaria. No obstante eso, el capitalismo es muy negativo porque genera una dinámica, y eso también lo explica el Manifiesto Comunista, por eso es un libro teórico importante, más allá de que sea, digamos, de divulgación, y para hacer conocer, digamos, una posición política. El capitalismo es inestable, genera, digamos, crisis permanentemente y es autodestructivo, digamos, ¿no? Y tiene como efectos, digamos, y tiene en su núcleo la explotación, que es la extracción del plusvalor, y es intrínsecamente, digamos, por decirlo
no sé si lo dice así, pero bueno, es como que no permite la vida plena de la humanidad. Digamos. Es como que es, en cierto sentido es antihumano en esa visión. Después, digamos, eso es una crítica a cómo está organizada la sociedad, ¿no? Y eso se va a ver también cuando veamos el tema de la mercancía. También hay en el marxismo una imagen de la estructura de la sociedad, que es como una metáfora, digamos, arquitectónica, donde hay una estructura y una superestructura, donde la estructura tiene que ver con la economía, el modo de producción, y la superestructura está en la religión, las formas jurídicas, el Estado. Esa imagen, un tanto estereotipada, es en realidad mucho más compleja si uno trabaja los textos de Marx, pero sirvió, digamos, como imagen y ha tenido como una difusión. Pero genera como una idea muy determinista, digamos, de la economía, que ha estado en el marxismo canónico, pero, digamos, si uno, que yo repito que no soy especialista, pero que si uno entra en los textos de Marx, es mucho más matizado lo que dice y por ahí uno puede encontrar cosas que dicen, no, esto en realidad no es así, no es tan así, o sería, digamos, de esta forma, y bueno, eso tiene que ver con una simplificación. Eh, Hay también una crítica del Estado, ¿qué quiere decir? Que el Estado es visto como un lugar, digamos, donde falsamente se impone una igualdad, que es la igualdad de la ciudadanía, la igualdad abstracta. Es también el lugar donde es un lugar que ha sido apropiado también por la burguesía, etc., ¿no? Entonces, hay una crítica del Estado en el marxismo clásico, digamos, ¿no? Porque también se pensaba que una vez instaurado una dominación, digamos, proletaria en el futuro, ¿no? En la utopía, no, podría haber sido abolido el Estado, digamos, ¿no? Eso está planteado, pero bueno, Marx no teorizó sobre el ejercicio del poder, digamos, de un eventual gobierno proletario. Sí, hizo algunas referencias como dictadura del proletariado, como una etapa, digamos, eso también está en el manifiesto, pero no lo vivió, ¿no? Entonces, salvo la comuna, que fue muy, muy corta, la comuna de París, ¿no? Eh, Después, bueno, en el tema de la primacía del ser social, nosotros vamos a ver la crítica a la economía política. Digamos, allí Marx dice que hay como un ser social, eso también tiene que ver con el materialismo histórico. Hay un ser social, digamos, que determina la conciencia individual, y digamos, en contraposición también a las abstracciones, digamos, de la religión y el Estado, el núcleo, digamos, de las diferencias y de la lucha están en la sociedad, ¿no? En el ser social. Después, y eso también es lo que vamos a ver hoy, cuando analicemos el texto del manifiesto comunista, hay una sociología de la modernidad en los textos clásicos del marxismo, ya que eh, permite, digamos, analizar cómo la sociedad moderna eh, permanentemente se está modificando y se está desestructurando a partir, digamos, de la innovación tecnológica en busca del beneficio, digamos, que tiene que ver con la lógica del capitalismo. Pero hay como una idea, digamos, de que el capitalismo socava y desestabiliza todas las estructuras de la sociedad permanentemente. Cuando veamos
el manifiesto comunista, lo dice textualmente, digamos. No hay sociedad que se mantenga estable una vez que se introduce esa lógica. Todo lo arcaico se supera, digamos. Hay también una, y esto es muy importante, una mundialización, digamos, que eso también, el capitalismo no opera en economías cerradas, tradicionales, sino que opera a escala global, ¿no? Y por eso hace referencias a la expansión europea, al descubrimiento de América, la circunnavegación del globo, la conquista de África. Entonces, el mercado es mundial y eso hace que se rompan todas las barreras y que todo esté bajo esa lógica. Entonces, esa lectura, digamos, el manifiesto, fue escrito hace 170 años, digamos. Hace 170 años, 1848, 1850, y después, bueno, tuvo sucesivas ediciones. Y para algunos autores describe el mundo tal cual es hoy también. Digamos. Ya vamos a leer algunos párrafos y ustedes van a ver que hay cosas que, pese a haber sido escritas a mediados del siglo XIX, describen cómo funciona el capitalismo hoy. Por eso es un autor que se lee con provecho hoy, digamos. Y de hecho hay un autor, digamos, el marxismo también hace referencia a cómo se estructura el consumo, la cultura, ¿no? La cultura de masas. Hay un autor que se llama Berman, Marshall Berman, que tiene un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, y esa es una frase del manifiesto, ¿no? Sí, sí. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Eso es también una forma de describir el capitalismo y de describir la modernidad, porque no hay un anclaje. Cuando nosotros veamos las sociologías de la modernidad, cuando veamos la relación modernidad-posmodernidad, vamos a tener que volver a este texto, ¿no? Y de hecho, esto también conforma una línea de investigación de la sociología actual, ¿no? que trabaja estos procesos de mundialización, globalización, digamos, el capitalismo global, eh, todas esas, las crisis que ha tenido el capitalismo, el sistema mundo, ¿no? Por eso es un autor clásico en ese sentido, ¿no? Se lee con provecho, pese al paso del tiempo, ¿no? Sobre todo ese texto que es tan particular, ¿no? El manifiesto. Y después hay otro tema que también va al núcleo del marxismo, que es mercancía y alienación. La mercancía, obviamente, está en el centro del funcionamiento del capitalismo, digamos. Eso también lo explica. Él distingue lo que es el valor de uso, valor de cambio, y la circulación restringida y la circulación ampliada, digamos, de la mercancía, refiriéndose a la mercancía. Después habla del fetichismo de la mercancía, que es un concepto muy importante, y la alienación como la pérdida de la propiedad. Precisamente lo que hace que, porque alienación tiene varios sentidos, ¿no? Es como la anomia de, no digo que sea lo mismo, pero como la anomia de Durkheim tiene varios usos sociológicos, varios sentidos, pero tiene que ver con la pérdida del control del propio producto, que es el producto del trabajo. Entonces, la circulación a partir del valor de cambio, la circulación ampliada de la mercancía lleva a la alienación porque el trabajador pierde el control de su propio producto y de lo que le otorga valor a ese producto, que es su propio trabajo. Entonces, bueno, ahí es también otro de los núcleos del marxismo, ¿no? Digamos, como teoría.
Antes de seguir, hay una serie de cuestiones que me gustaría, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, digamos, porque me parece que estoy hablando y no veo si me van siguiendo, ustedes pueden participar. Hay un texto que se llama Sobre la cuestión judía, que es de los primeros, no anoté el año, bueno, después pero creo que es 1844, después me voy a fijar bien, es de los primeros. ¿Por qué, digamos, está en el canon este texto? Que no siempre lo estuvo, y en realidad no habla de la cuestión judía, que hay que ver de qué se trata eso, digamos, porque eso tiene que ver también con la historia del antisemitismo. Pero no es el caso de este texto, sino que tiene que ver con el texto de la cuestión judía es una crítica al Estado. Es una crítica al Estado, entonces ahí empezamos a ver cómo se va armando, digamos, la teoría, digamos, de Marx. Por eso lo rescato este texto, porque la crítica al Estado lo que hace es centrar la primacía o poner el foco en las relaciones sociales, en lo social y después en la economía, ¿no? Como parte de la sociedad civil. Y el Estado va a ser como un embuste, digamos, como algo que oculta la desigualdad real cuando otorga una ciudadanía de tipo universal, cuando otorga una igualdad formal, ¿no? Pero que no se da en la realidad, entonces contribuye a legitimar, digamos, esa desigualdad, ¿no? Esa es la crítica que hace, que es como una línea, digamos, digamos lo que yo hemos visto así como núcleos teóricos del marxismo clásico, son como líneas, son como vigas que van sosteniendo una armazón teórica y que después uno la va a ir encontrando, digamos, en distintos lugares, digamos, dentro del corpus, ¿no? Pero hacia lo que es la identificación, digamos, de los núcleos teóricos, que es lo que nos permite decir, bueno, ¿de qué habla este hombre? ¿De por qué lo estamos viendo, digamos, como una teoría sociológica, ¿no? Bueno, está explicando cómo funciona la sociedad. Entonces, el texto, digamos, se llama así porque hace referencia a las consecuencias que tuvo la igualdad política y civil como posterior a la Revolución Francesa o como consecuencia de la Revolución Francesa. El antiguo régimen era una sociedad y la política del antiguo régimen diferenciaba a los grupos sociales y les otorgaba distintos estatus, porque era una sociedad estamental. Entonces había la minoría religiosa, como los judíos, que tenían su estatus. Y eso cuando se produce la revolución y se establece una constitución, que es la constitución del 91, 1791, dice no, todos los ciudadanos van a ser iguales, no van a estar diferenciados en estamentos, no van a estar diferenciados por credo religioso, asociado también a una determinada tipo de actividad. Porque el credo religioso no era solamente religioso, era una cuestión de clasificación, digamos, del grupo social que te permitía o no hacer determinadas tareas o funciones económicas. Entonces, ¿qué hizo la revolución? No, son todos iguales, son todos ciudadanos y la religión pasa a ser un asunto privado, diciendo, bueno, son todos ciudadanos franceses, lo que pasa es que algunos van a tener un credo privado, que va a ser judío, católico, cristiano, etc. Eso es lo que hace la Revolución Francesa y después lo van a ir haciendo los distintos estados a medida que se expanden los ideales de la Revolución Francesa y que son llevados también por los ejércitos de Napoleón. Los estados alemanes también, y eso, pero un poco después, digamos, ¿no? Por eso esto lo escribe después de la Revolución, porque esta igualdad civil, digamos, y política de los estados alemanes que no están unificados,
se va dando en distintas etapas, ¿no? Pero se dan a lo largo del siglo XIX. Y eso ha pasado, digamos, cuando Marx escribe y tiene que ver con eso. Entonces él va a decir, no, la proclamación de los derechos universales, la ciudadanía universal que proclama la revolución y que se establece, que es establecida por el Estado pasa a ser neutro en materia de confesión, digamos, ¿no? Eso ya venía también de la época de la Reforma Protestante, pero que y se establece el Estado como garante, digamos, de esos derechos, digamos, de esos, y de esa universalidad abstracta. Dice, no es real, dice, porque la verdadera diferencia está en la sociedad y está en la economía y en las clases sociales. Entonces, la igualdad abstracta de los ciudadanos en el Estado tiene un complemento en la desigualdad real de las personas en la sociedad. Entonces, lo que dice por primera vez es que, bueno, el Estado, como superestructura, proclama una universalidad que no se da en la sociedad civil. Eso es lo que está diciendo, digamos, en ese texto, ¿no? Por eso eh, digamos, por eso está en el canon, no es un texto muy extenso, tiene su complejidad, pero porque hay que leerlo en el contexto político. Aparte lo hace en polémica con Bauer, otro filósofo alemán, y bueno, uno por ahí, si no está al tanto, digamos, de ese contexto, no sabe a quién se está refiriendo, y porque es como una polémica. No se olviden que muchos de los libros no es que fueron editados como un autor de libros, así como un escritor, digamos, que escribió un libro y que viene una editorial y le publica para colocar el libro en el mercado, ¿no? Ese no es el origen de la mayoría de los textos de Marx. Muchos fueron en realidad publicados en periódicos que tenían que ver con las distintas facciones políticas. En la Gaceta Renana, creo que estaba en la Gaceta Renana, y después, digamos, por la proyección y una vez que el marxismo se transforma en una tradición, bueno, se incorpora en el corpus y ahí sí se transforma en libro, pero originariamente por ahí salió en artículos de tipo periodístico. Y a su vez, el corpus, como son textos, digamos, del siglo XIX, no tienen, si no me equivoco, no tienen derecho de autor, entonces ustedes van a encontrar muchas versiones, digamos, de estos textos, digamos, ¿no? que se publican en compilados de filosofía, digamos, y como es un texto corto, generalmente está reunido con otros textos de Marx, ¿no? Que también cortan. Entonces, bueno, eso ya es política editorial posterior, no es que él los haya escrito así. Bueno, quedó claro eso, supongo. Después, acá me comí una ahí. El prólogo a la contribución a la crítica de la economía política iba afinando más este proceso, digamos, de centrarse en en la economía y en la sociedad civil y no en los aspectos jurídicos del Estado. Dice, si la clave de la dominación no residía en la política, sino en las esferas materiales de la sociedad y en la economía política, el planteo que él hace, y esto, bueno, está citado, esto lo cita Tarkus, ¿no? El texto de Tarkus que en la antología, dice, y esto, bueno, es citado, es textual de Marx. Lo leo porque es importante. Dice, mi investigación me llevó a la conclusión de que ni las relaciones jurídicas ni las formas del Estado pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución del espíritu humano, sino que por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII,
bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Bueno, este párrafo está está orientando la investigación y está orientando la conformación de lo social a partir de una base que está en la economía y en la vida material, ¿no? Entonces, son los textos que van llevando a esa imagen arquitectónica de una estructura en el modo de producción y una superestructura que está en el Estado, en la religión, etc., ¿no? Entonces, después va a ser más elaborada. No obstante eso, él no hace un determinismo. Eso ya lo dijimos, ¿no? Entonces, eh, también esto tiene que ver con que lo decisivo eh, son esas relaciones que están en la sociedad civil y que son determinantes también de la conciencia individual, y son la base de la economía, son la base económica de las estructuras jurídico-políticas, ¿no? Entonces, en un texto que obviamente tampoco le puse el año, pero cuando le mandemos va a tener el año, pero es también de mediados del siglo XIX. Ya les digo exactamente porque acá sí lo tengo. 1859. 1859. Es posterior a la primera edición del manifiesto y es posterior, obviamente. 1859, ¿no? Entonces, casi 1860. Y eso es un prólogo, como les dije recién, que tiene que ver con un proyecto de investigación. Él vivía de la ayuda de Engels y vivía también del periodismo, porque muchas cosas las publicaba como periodista y eso le generaba unos ingresos. Pero en general tuvo una vida muy, muy austera y con muchas dificultades económicas. De todos modos, cuando dice también investigación, se podría decir que era un intelectual, eso no lo dije, fue un intelectual formado en filosofía, estudió en Bonn y en Berlín, ahí como les dije que había conocido a Hegel, y también había estudiado Derecho, ¿no? Finalmente, Derecho no concluyó por razones políticas y el exilio, pero bueno, tenía una formación en filosofía y en Derecho, y posteriormente, bueno, se conformó también como un crítico social. Se podría decir que además fue un sociólogo antes que se creara la palabra y un historiador, ¿no? Porque la historia está siempre presente en su visión. Bueno. Después tenemos el Manifiesto Comunista, que es un texto de varias ediciones. Eso también estaba puesto cuando hablábamos del corpus y del canon, ¿no? Que hicimos la lista. La que se suele utilizar como última edición es la de 1872, que es cuando ellos dicen que, bueno, que no la van a modificar más, que ya tiene como una historia ese texto y que corresponde dejarlo así como estaba. Bueno, el Manifiesto Comunista yo ya les hice algunas consideraciones. Es un texto breve. Fue solicitado, ya fue escrito en Inglaterra, ya estaba refugiado en Inglaterra, Marx, y le fue encargado por una liga, lo que se llamaba la Liga de los Justos, que era como una sociedad de tipo comunista. Ustedes saben que no hay todavía en este periodo, 1848, 1847, 1850, cuando escribe cuando escribe el manifiesto, no hay no hay organizaciones partidarias legales de partidos obreros consolidados todavía, sino que la actividad de lo que genéricamente se dice comunista son pequeños círculos. El nombre está tomado de
de una liga comunista que surgió en el contexto de la Revolución Francesa, donde había, Babeuf se llamaba el líder, donde, bueno, propugnaba, digamos, la abolición de la propiedad, y se llamó la conjura de los iguales. Y de ahí, bueno, se siguió usando el nombre, y generalmente en este periodo eran grupos clandestinos que, digamos, la policía los vigilaba, entonces se iban trasladando a distintos lugares, ¿no? Que también tiene que ver con, tiene ciertas similitudes con el anarquismo en esa etapa, ¿no? Que es un poco posterior, digamos, pero está ligado obviamente, ¿no? Al desarrollo del capitalismo, digamos, y de las tensiones sociales, ¿no? Que va generando la transformación de la sociedad, y que se empiezan a articular, digamos, políticamente a partir del conocimiento y de la crítica, que es lo que hace este hombre, junto con Engels. Y bueno, esta Liga de los Justos, que eran como un grupo inglés, le, le solicitaron que escribiera, digamos, un programa. Entonces, el manifiesto comunista tiene como una parte de programa político, entonces habla de la organización política, digamos, de cómo sería un gobierno, así muy general, un gobierno comunista, pero al comienzo, en la primera etapa hace como una interpretación de la historia, entonces plantea el esquema del desarrollo histórico de la humanidad, y hace un esbozo también del surgimiento y el accionar de la burguesía como clase, que es muy importante, para después, bueno, pasar a lo que sería, digamos, el origen del proletariado y cómo se tendría que organizar el proletariado. Es un texto, digamos, con muchas imágenes, así muy fuerte, digamos, porque es así, un poco así contundente, digamos, así como de denuncia, pero también tiene mucho análisis social, digamos, y tiene muchos conceptos muy interesantes que son parte de la tradición y del canon marxista. Entonces, si les interesa, está en la bibliografía. eh, digamos, no lo lean como si fuera una, porque yo creo que excede, digamos, lo partidario, tuvo que ver con lo partidario en su momento, pero es un texto teórico, digamos, y como no es tan largo, uno le tiene miedo a veces a los libros largos, y es un libro un texto de difusión, se lee rápido y es ameno, y se puede leer con mucho provecho. Bueno, entonces, según Marshall Berman, que nosotros lo mencionamos, que escribió un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, es una frase del manifiesto, dice, es un texto fundamental por su contenido y por su difusión, de las fundaciones de la modernidad. Es uno de los textos fundacionales de la modernidad. Eso es lo que dice Berman. Fue una poderosa síntesis de la visión marxista. Ahí aparece la amenaza del comunismo. Fíjense, una de las primeras frases es: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Entonces, lo presenta como una amenaza oculta, y eso hace referencia también a las teorías conspirativas, digamos, en donde se veían conspiraciones, porque los comunistas al comienzo eran vistos como conspiradores, digamos, ¿no? Conspiradores que querían, obviamente, cambiar el gobierno, entonces, y de hecho también hacían, digamos, en algunos casos hacían atentados y se tenían que esconder, digamos, y en eso eran parecidos a los anarquistas, pero estaba el tema, digamos, de la amenaza. Después, bueno, aparece la historia de la sociedad humana como historia de la lucha de clases, eso también lo dice al comienzo. Entonces, esa es una visión central, digamos, del marxismo, la historia como lucha de clases. Después, es muy importante y es muy claro el tema de que se está armando un mundo
por acción de la burguesía, crecientemente globalizado por la expansión del capital, y que eso hace fenecer todo lo arcaico, en el sentido que hace morir todas las formas tradicionales de organización, basadas, digamos, en la familia extensa, en el patriarcado, las distintas noblezas. Se transforman, él lo dice, ¿no? Los países bárbaros también no quedan al margen, digamos, de estas transformaciones. Y, digamos, la burguesía es descripta como agente histórico de la modernidad, ¿no? Y dice que la burguesía en 200 años, no, menos, 150 años, ha hecho más transformaciones que toda la humanidad desde la época de las pirámides egipcias, ¿no? Entonces, parece como que hace una exaltación, digamos, del progreso, digamos, y de esa transformación, pero que en la interpretación marxista es simplemente una etapa necesaria. Y después, bueno, el capitalismo se lo ve como que en su incesante expansión y en esa destrucción creativa que hace, no puede evitar las sucesivas crisis, lo que para era su diagnóstico y su creencia, lo que sería su crisis final, ¿no? Porque Marx está convencido que el capitalismo iba a terminar, digamos, no iba a sobrevivir, ¿no? Y en eso, digamos, falló en el análisis porque el capitalismo 170 años después sigue existiendo, pero no obstante eso, los análisis que hace son muy certeros en cuanto a lo que es el funcionamiento. Y como frase, digamos, notable, digamos, que tiene que ver con eso que yo les mencionaba, de una sociología de la modernidad, eh, escribió, digamos, cuando está hablando de esa incesante transformación y de la acción de la burguesía, digamos, que dice, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Es decir, que no hay tradición, no hay posiciones fijas, no hay aristocracia para siempre, no hay dirigentes naturales, digamos, sino que todo se trastoca permanentemente, ¿no? Ese es el efecto, digamos, angustiante para muchos de la modernidad y que tiene que ver con esa lógica del cálculo del interés y del egoísmo, digamos, ¿no? Que, digamos, para la economía clásica es natural, digamos, que tiene que ver con la naturaleza humana, pero que para Marx, y eso, bueno, lo analiza perfectamente, es parte, digamos, de un sistema social, digamos, que legitima el capitalismo. Bueno, la lucha de clases, dice, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de lucha de clases. Eso lo dice también en el manifiesto. Dice, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios y plebeyos? Patricios y plebeyos está haciendo referencia a la antigüedad clásica, a los romanos. Señores y siervos, está haciendo referencia al feudalismo, es decir, la Edad Media, fíjense, es muy historicista. Y en definitiva, opresores y oprimidos. Después va a decir, y lo va a explicar más, burgueses y proletarios, ¿no? Las dos clases antagónicas, digamos, del periodo de la burguesía, ¿no? Que va a ser superada por el dominio del proletario cuando se instaure un sistema ya no capitalista, sino socialista. La lucha de clases. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Las ha simplificado en dos grandes campos enemigos, burgueses y proletarios. Esto es en la página 118 de mi versión, digamos, pueden encontrar ustedes en otra, pues la que está digitalizada no es esta. Y después dice la burguesía
ha desarrollado en la historia un papel revolucionario. Eso lo dice Marx explícitamente, pero como dijimos recién, como una etapa necesaria, pero le reconoce, digamos, ese factor de revolucionar, digamos, en el sentido de trastocar las estructuras sociales, que son la condición necesaria para que se instaure un nuevo orden, digamos. Dice, donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Las densas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés y el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. Eso no está puesto ahí, pero bueno, lo dice, ¿no? Dice, la burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. Bueno, y después hace como un raconto de cómo se va originando, ¿no? En la Edad Media la burguesía, cómo surge, digamos, de las relaciones comerciales que se van estableciendo en los burgos, cómo se van separando también del campesinado, no tienen que ver ni con el campesinado ni con la nobleza, y se va, en función, digamos, del manejo del dinero y del comercio, se va a constituir como un poder. Después dice, y esto también es muy importante, la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción. Y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales y precedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Dice, todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Las nuevas nacen añejas antes de llegar a osificarse. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía, en la práctica del capitalismo, revoluciona y trastoca incesantemente la estructura de la sociedad. Y no queda nada solidificado, sino que todo se está transformando permanentemente. Eso es un rasgo de la modernidad, ¿no? Y acá va a aparecer otra cuestión que hay que tener
en cuenta que es el carácter mundial, ¿no? Por eso yo les repito que si uno, les vuelvo a decir lo mismo que dije hace rato, fue un libro escrito hace 170 años y en algunos aspectos parece que está hablando del mundo de hoy. Dice, espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas del lugar, sino materias primas venidas de las regiones más lejanas del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas partes del globo. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y eso se refiere a la producción material como a la intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. Fíjense cómo está hablando, digamos, de los procesos de mundialización, no solamente a nivel económico, sino también a nivel intelectual y cultural. Dice, merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. Los bajos precios de las mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fantásticamente hostiles a los extranjeros. Claro, dice que el comercio, el tráfico a menor flete, digamos, de las mercancías, está hablando de la División Internacional del Trabajo, que se da también en esa época que él está escribiendo, pero dice que, bueno, que destruye las barreras y el aislamiento de todas las sociedades. Por eso explica muy bien el proceso de unificación económica del mundo, cuando dice que ya no funcionan, ya no hay mercados nacionales, porque el mercado es mundial. Y esto, digamos, ese mercado mundial cosmopolita, integrado, interdependiente, digamos, es acción, digamos, y obra de la burguesía, ¿no? De la burguesía como clase. ¿Alguna pregunta de esto? Por eso es importante tener presente que cuando nosotros estudiamos estas sociologías del siglo XIX, están hablando del mundo del siglo XIX, es decir, que no están refiriéndose a un mundo por venir, sino están describiendo lo que está pasando en ese momento y que es una profunda transformación, ¿no? Después dice, la burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado a los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Bueno, acá obviamente hay un componente eurocéntrico, digamos, que está en el marxismo, pero que no obstante eso, siempre permitió, no sé Hugo si vos lo has trabajado con Mariátegui, siempre permitió que desde Latinoamérica se hicieran lecturas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX,
y mediados del siglo XX. De hecho, ha habido revoluciones inspiradas en esta tradición, ¿no? Como la Revolución Cubana, etc. No obstante eso, digamos, siempre se ha podido leer más allá, digamos, de esas características centradas en la filosofía alemana y en esa visión eurocéntrica, ¿no? Digamos, por el lenguaje que utiliza, ¿no? Pero bueno, en ese momento no había forma de contrarrestar. Lo que está describiendo es lo que pasaba en ese momento. En el siglo XIX no había forma de contrarrestar el poder europeo. Estaba despuntando a fines del siglo XIX, se podría decir que despuntaba Japón como cultura oriental, digamos que se estaba industrializando, y de hecho tiene una guerra con Rusia, a principios del siglo XX, pero recién allí. Y después, bueno, en la sociedad norteamericana, pero que es como una proyección de la sociedad europea, digamos, ¿no? El resto, incluso los países latinoamericanos, conforman una periferia, digamos, donde es muy difícil resistir, digamos, la proyección, digamos, del capital y toda esa materialidad subyacente, ¿no? Y bueno, eso es lo que refleja este texto, ¿no? Acá dice, la burguesía a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes, más grandiosas que todas las generaciones pasadas. El sometimiento de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de química a la industria y la agricultura, la navegación al vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación de continentes enteros para el cultivo, la apertura de ríos a la navegación, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay toda una descripción, digamos, de la expansión, de la dominación, y cómo corresponde claramente a un periodo donde domina esta clase, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Bueno, el capitalismo lleva, digamos, intrínsecamente, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando analicemos ya eso, lo va a explicar con más detalle en el Capital, se rige, digamos, por una serie de procedimientos que son intrínsecamente inestables, que tienen que ver con la acumulación, por un lado, y con el empobrecimiento, y eso va a llevar a su crisis final. Dentro, digamos, de ese proceso, digamos, lo que se genera a partir de la industria es el proletariado, que es la clase antagónica, ¿no? Y de esa clase antagónica es donde va a surgir la superación de esa etapa y la realización de la humanidad. Es decir, que va a haber como una homologación cuando se supere ese sistema capitalista por la acción del proletariado, que no es una acción así espontánea, sino que tiene que haber una conciencia de clase, tiene que haber una organización partidaria. De hecho, el libro, el manifiesto, lo que propone es eso, digamos, ¿no? Una autoorganización y un proyecto, en donde, bueno, el centro del proyecto es la superación y la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción y la colectivización, digamos, de los medios de producción, que están en los programas de todos los partidos comunistas. Entonces, a partir de allí. Entonces, esa digamos, acción tiene que surgir a partir de una conciencia, de una organización y, digamos, de una llegada, digamos, al dominio, digamos, de donde va a salir, obviamente, una nueva sociedad. No obstante eso, bueno, Marx
no vio realizada esa posibilidad, sino que eso sería ya en los avatares históricos del siglo XX, ¿no? Hay varias paradojas, ¿no? Que si bien, si uno entra, digamos, en el corpus de textos, uno puede encontrar textos que se refieren a las periferias, que se refieren a Rusia. Bueno, esta misma antología tiene un texto sobre la organización comunal, ¿no? Cuando se habla de organización comunal, fíjense cómo implica que no hay relaciones de propiedad individual, no hay posesión individual, digamos, y se conforma otro tipo de relación, digamos, ¿no? que está centrado en otro núcleo que es precisamente comunitario o colectivo. Pero más allá de eso, se han dado ciertas paradojas, ¿no? Como que la primera revolución exitosa, digamos, comunista, se dio donde no se pensaba que podía darse, se dio en Rusia, y Rusia tenía un desarrollo económico menor al que se daba en Europa Occidental, es decir, había un capitalismo, pero no era como el capitalismo que había en Europa Occidental, y había un partido obrero, pero no tenían la organización del Partido Obrero Alemán. De hecho, se había dividido y, bueno, lo que llevó, en definitiva, la posibilidad de una revolución fue la desestructuración que provocó la Gran Guerra, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Sin la Primera Guerra Mundial difícilmente se hubiera dado la Revolución Rusa tal como se dio. Se hubiera dado después de otra forma, no lo sabemos. Bueno, se dio así. Y bueno, y no había una teoría, no, digamos, en Marx no hay una teorización sobre Rusia como la que tenía sobre el mundo industrializado de Occidente. De hecho, digamos, se veía como la base, fue mucho tiempo la base de la reacción en Rusia, porque tenía un sistema autocrático y el zarismo hacía de policía de Europa, digamos, en contra de todas las revoluciones que había. Las revoluciones no eran al comienzo revoluciones obreras o proletarias, sino que eran revoluciones, y eso lo dice también claramente, revoluciones burguesas. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa, que tuvo una línea democrático-radical, fue una revolución burguesa, y cuando la burguesía se hace con el poder, digamos, ¿no? Y abolió el feudalismo, introdujo el liberalismo. Y las revoluciones obreras, hay como una línea en el 1848, pero predomina la línea nacionalista en algunos lugares y una línea, digamos, democrático-liberal en otras, digamos, y no hay así una estrictamente proletaria. Va a haber en la comuna, pero fue muy efímero. Y no, la primera revolución, digamos, liderada ya por otra generación de marxistas, es la revolución rusa, que hacen también una teorización del poder, que no está en Marx, sino que es Lenin, ¿no? Que hace una teorización de la vanguardia, ¿no? Entonces ahí el partido como vanguardia del proletariado, y ahí, bueno, se terminan todos los problemas de si tienen conciencia, digamos, proletaria, no tienen conciencia proletaria, porque ya hay un liderazgo asumido y los que van a conducir y van a llevar a término la revolución y van a construir un Estado socialista. Y eso se materializó, digamos, de distintas formas, ¿no? Una terrible guerra civil en Rusia, apenas terminada la Gran Guerra, y finalmente, bueno, se impuso, digamos, esa visión, ¿no? Y después se instaura, digamos, el régimen stalinista que impone una versión del marxismo, pero que, bueno, es muy controversial y ya entramos en la historia del siglo XX, ¿no? Y en la contraposición entre la idea comunista y la realidad, digamos, de los gobiernos comunistas. Pero bueno, yo creo que por hoy este,
es suficiente. En la próxima clase vamos a retomar el manifiesto como texto canónico y de ahí vamos a sacar las líneas para entender el tema de la estructura y superestructura de la sociedad como arquitectónica o la visión global de la sociedad, el tema de la mercancía y la alienación, y después el tema de la modernidad implícita, ¿no? De la modernidad implícita que hay en este texto, digamos, ¿no? Que me parece que es muy rico. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta sobre esto que hemos hablado. Por ahí he notado que estaba hablando yo solo, pero bueno, espero que hayan podido seguir los, los lineamientos, ¿no? Yo creo que es un autor complejo, pero que reditúa, digamos, su abordaje y está plenamente justificado, ¿no? En un curso introductorio a la sociología, ¿no? Porque eh, tiene cuestiones que se desarrollan, digamos, como teoría sociológica, ¿no? Esto de la modernidad, el tema del objetivo, lo subjetivo, la autoorganización, el trabajo, el poder, etcétera, ¿no? Hay toda una teoría social que está plasmada en una serie de textos, ¿no? Que hay que contextualizar, pero que son muy pertinentes. No digo que sean todos fáciles, pero están disponibles, ¿no? Están disponibles, ¿no? El Manifiesto Comunista, ustedes van a una librería usada, pueden conseguir. Y hay otros textos un poquito más, más densos, pero también se consiguen, no son imposibles. El Capital no, es complicado y es muy extenso y es muy abstracto, y eso no se los recomiendo como para que empiecen con eso. Pero el manifiesto sí, si les interesa, lo pueden leer tranquilamente. Bueno, vamos a dejar de grabar.